¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Mis hermanos, mi querida familia, ¿qué tal están? Bienvenidos a este octavo episodio de la tercera temporada de un podcast de hombre a hombre. Está de más presentarme, Wipe Fernández. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast, @no puedo solo, suscribirse a nuestro canal de YouTube como hombre a hombre. Y pues bueno, aquí estamos ya para iniciar pues un tema pues muy, no sé cómo describirlo, la verdad. Creo que yo no estaba tan familiarizado con esto hasta que varios de ustedes me lo pidieron específicamente que lo hablara dentro del podcast, ¿no? Y recuerdo que dentro de la planeación que nosotros tenemos antes de iniciar la temporada, usualmente hacemos como que un listado de temas, un listado de invitados. Eh, este episodio supuestamente lo tuve que haber presentado la semana pasada porque va muy apegado al tema de, pues en este caso, de los cabrones, ¿no? De la trilogía del cabrón. Pero le soy sincero, creo que no le había dado la importancia que ameritaba el investigar un poquito más de esto, el profundizar, el concientizar también con respecto a este término, ¿no? Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque en el tercer episodio de la trilogía, pues justamente esta niña empieza a hablar como del caso pues de Mr. Play-Doh, ¿no? Y que empieza a hablar de cómo pues este cuate eventualmente empieza, ¿no? A aislarla, empieza a hacerla pensar que ella es la que está loca, la que ella está mal, le empieza a cuestionar que por qué no, que por qué no lo celaba, ¿no? Y mientras me ponía a investigar un poquito más de esto, pues no sé, como que sentí que se reflejaba bastante esa manipulación emocional llamada gaslighting, que ahorita les vamos a explicar un poquito más, pues justamente con la historia de esta niña, ¿no? Ahora, no quiero, y de verdad que, no sé, como que estaba percatándome que esta última temporada ha sido o ha partido mucho como eh, muy enfocado en la mujer, ¿no? Y está súper bien, o sea, obviamente ustedes también componen el 50% de la audiencia que nos escucha. Y quiero hasta cierto punto como retomar este tema del gaslighting aclarando que tanto hombres como mujeres pueden ejercer este tipo de abuso psicológico, ¿no? Y hay que ponerle el nombre al apellido pues que le corresponde, ¿no? Y justamente Flor lo decía en esa trilogía, y decía, pues a ver, o sea, esto es un tema de violencia, ¿no? El tema del gaslighting como tal es una violencia psicológica que incluso en varios países está penado y que debería también de ser algo que nosotros, pues por lo menos estuviésemos conscientes si tenemos ciertas actitudes que pues pueden llegar a esto, ¿no? Pueden llegar a la gravedad de lo que puede causar un gaslighting, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que partir, más allá de generalizarlo o de pensar que esto únicamente lo cometemos los hombres, que es totalmente falso y creo que pues este episodio estoy un poco incómodo grabándolo porque a medida en la que fui investigando el tema, se los juro que me venía a la cabeza mucho de mi historia, ¿no? Para los que ya conocen mi testimonio personal, aquí pues sobreviviente de múltiples abusos sexuales, eh, y créanme que veía, ¿no? Cómo gran parte de estos atributos del gaslighting yo los viví desde muy pequeño, ¿no? Y el traerlo a, a este podcast y el presentarlo más allá que un episodio informativo, sino que también volverlo una especie de episodio testimonial, eh, lo hace todavía más duro para mí el tenerlo que grabar. Sin embargo, pues bueno, aquí estoy seguro que, pues bueno, existe una fuerza superior llamada Dios que ahorita me está pues dando en este caso la claridad y la autoridad para poderlo hablar con las palabras que le corresponden, ¿no? Si tú estás escuchando este episodio en este momento y crees que te va a servir para ti trabajar en esto porque tú fuiste pues sobreviviente de cierto abuso psicológico o consideras que la persona que está saliendo contigo, personas a tu alrededor, tienen ciertas características de un gaslighter o de un manipulador emocional, pues toma nota, ¿no? Creo que vale la pena. Aquí pues igual te voy a presentar pues ciertas biografías que consulté,
pues justamente como para poder también trabajar en esto, ¿no? Cómo podernos alejar sanamente de un gaslighter. Y creo que, pues bueno, a ver qué tal va a funcionar esto, ¿no? Esto no es un episodio ensayado ni nada por el estilo, sino que pues simplemente es compartirles un poquito mi historia para que vayamos entendiendo un poco más a profundidad lo que implica el gaslighting, ¿no? Entonces, ¿qué es el gaslighting como tal? El gaslighting es un tipo de violencia psicológica. Algo que tenemos que entender en estos círculos de violencia y que me rehúso, de nuevo, porque este es un podcast para hombres, ¿no? Me rehúso de sobremanera a tener que generalizar y acorralar únicamente a los hombres, como siendo nosotros los únicos que por el patriarcado y por el privilegio que tenemos de haber nacido por ser hombres, que solo se nos atribuye a nosotros esta culpa, ¿no? Creo que es algo que tenemos que observar más allá de tu sexualidad, más allá de si naciste siendo hombre o naciste siendo mujer. Creo que tienes que observar la posición de poder, ¿no? Y es aquí en donde tenemos que empezar con esto, ¿no? ¿De dónde parte una violencia psicológica? Parte de una desigualdad de poder emocional o de una desigualdad de poder psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con las que en este caso, ya sea mi pareja, ya sea mi papá, ya sea mi jefe, jefa, las personas con las que yo me rodeo o interactúo, existen varias que necesariamente, pues bueno, o sea, que yo también les he atribuido, les he dado la autoridad, cuando soy pequeño no, pero ahorita de grande, a que tengan cierto poder emocional sobre mí, ¿no? Lo digo así porque cuando eres pequeño, tú no puedes marcar esta diferencia, ¿no? Cuando tú eres pequeño, muchas veces la mayoría de los adultos ejercen un poder emocional sobre ti, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo que vamos con el gaslighting como tal, o por lo menos el elemento que nosotros tenemos que reconocer aquí, es el elemento de poder, ¿no? El elemento de quién está encima de ti o si tú estás encima de alguien más ejerciendo cierto poder psicológico, es que existe entonces la posibilidad de tu poder manipularlo o ser manipulable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca este gaslighting? Lo que busca el gaslighting es una manipulación, es una violencia psicológica de tal magnitud que te hace llegar a dudar incluso de tu sanidad mental, ¿no? Es este poder emocional sobre nosotros que nos hace cuestionarnos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso la misma realidad de lo que nosotros pudimos haber visto o vivido, ¿no? O sea, pueden imaginarse cómo o el nivel de manipulación que puede llegar alguien a tener sobre nosotros que nos hace incluso dudar de aquello que nosotros mismos vivimos, ¿no? Alguien que aparenta que incluso sabe mucho más que nosotros y que por lo tanto anula, ¿no? Anula nuestra percepción de la realidad, anula nuestra percepción con respecto a algo y nos hace pensar que nuestra sanidad mental, que nuestros sentimientos, pensamientos, emociones pues se ven anulados porque no son ciertos, ¿no? Este término últimamente se ha utilizado, pero más que todo, tanto la generación millennial y centennial lo estamos escuchando constantemente en películas, lo estamos escuchando constantemente en medios de comunicación, aquellos que siguen páginas feministas, aquellos que siguen otros perfiles pues yo qué sé, ¿no? de construcción de la masculinidad, eh, estamos constantemente familiarizados con este término, ¿no? Pero ¿de dónde viene o por qué surge? Y es que en 1938 se escribe un libro llamado Gaslighter por Patrick Hamilton, en donde a raíz de este libro se inspiran después para hacer dos películas en 1944, una película llamada Luz de Gas, es un clásico, es una película que todavía está en blanco y negro, y que básicamente se trata de cómo un marido trata de llevar a su esposa a la locura, haciéndola ver que cada vez que el marido se iba, las luces de gas, imagínense en ese tiempo, o sea, ni siquiera electricidad, no mamen, ¿no? O sea, en la película, ¿no? Entonces, pues bueno, esta señora está sola y de repente las luces empiezan a poner más tenues y empieza a observar que las luces de gas se disminuyen. Y cada vez que el esposo regresa, la luz vuelve a su normalidad. Entonces toda la película se trata como esta confrontación de cómo el marido le empieza a decir, no, pues que ella está loca, que nada que ver, que las luces siempre han estado igual, que ella es la que se está creando todo esto. Y entonces en el transcurso de la película se va viendo cómo esta señora o empieza a dudar de sí misma, ¿no? Y empieza a aceptar hasta cierto punto que está empezando a tener problemas en su sanidad mental eh, porque pues es completamente anulado esta realidad que ella está percibiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
El gaslighting como tal te hace dudar de esta realidad de hechos para no asumir la responsabilidad de algo, ¿no? En este caso, tu manipulador o tu manipuladora lo que te hace es que te hace dudar de eso que tú viste, de eso que tú sentiste, de eso que tú percibiste, de eso que tú pensaste, para no tener que asumir ellos con cierta responsabilidad en el momento de una confrontación, ¿no? ¿Dónde podemos observar el gaslighting? Ahora lo vemos, se los juro que en todos lados, ¿no? O sea, lo vemos en política, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en relaciones abusivas, ¿no? En relaciones, pues, de pareja, ¿no? Lo vemos también en temas de abusos sexuales. Creo que había una película que salió en Netflix que la verdad es que no la quise ver. Intento evitar muchas veces como películas que puedan como detonarme emocionalmente. Pero es una película de esta niña que nadie le cree que haya sido abusada, ¿no? Y que constantemente hay una como acusación sobre ella, que ella es la mentirosa, que ella se lo está inventando, ¿no? Y ves en la trama de esta niña cómo cada vez la hacen dudar más, más y más, ¿no? Yo teniendo hasta cierto punto experiencia en el Ministerio Público y teniendo un acercamiento no directo, pero un acercamiento como global con varias víctimas de abuso psicológico, de abuso sexual, muchas de ellas han llegado a ese punto de cuestionarse a sí mismas si verdaderamente fueron abusadas o no. Por lo mismo, porque su percepción de la realidad ha sido tan manipulada que entonces empiezan a creerse que ellas son las del problema o que ellos son los del problema, ¿no? Vemos también cómo existe esto del gaslighting en este encubrimiento de infidelidades, ¿no? De hecho, así fue como surge el tema del gaslighting dentro del podcast, ¿no? Me escribe un cuate y me dice, Wipe, ¿no te llamaría la atención como hablar específicamente del tema del gaslighting, de cómo entre cuates, cómo entre brothers intentamos encubrir muchas veces las infidelidades de nuestros amigos, supuestamente por cumplir con el bro code o lo que sea, ¿no? Y se los juro que pensé que por no estar tan familiarizado con el término, como que dije, pues bueno, o sea, está interesante como justamente para hablar de por qué está mal cubrir infidelidades de tus cuates y pues bueno, eso va a ser otro capítulo, ¿no? De este podcast. Pero platicándolo con David, ¿no? Cuando estábamos haciendo la planeación de esta temporada, David me decía, Wipe, es que no te, o sea, él se puso a investigar un poquito más del tema y me dice, brother, a ver, o sea, cuando nosotros hablamos de gaslighting es un tema mucho más grueso que simplemente el encubrir a tu cuate que le fue infiel a su vieja, ¿no? O encubrir a tu mejor amiga que le estaba haciendo infiel a su chavo y entonces pues todas las amigas se juntan para mentirle al chavo y hacerlo creer que no es cierto, ¿no? El tema del gaslighting como tal conlleva a una manipulación muchísimo mayor que una simple mentira, ¿no? Y ahorita nos vamos a meter un poquito más a esto, pero vemos entonces cómo el gaslighting también es utilizado para cubrir de infidelidades, cómo también funciona para estas manipulaciones grupales, ¿no? En donde pues varios abusadores se organizan justamente para que una persona empiece a dudar de esa sanidad mental, empiece a dudar de su percepción de los hechos. Pero también, ¿no? Y esto es algo que por lo menos a mí me pasó personalmente, es que el gaslighting no ocurre únicamente en un ambiente de pareja. El gaslighting, aparte de ocurrir en ambientes de parejas o en ambientes de intimidad, ocurre también en temas laborales, ¿no? En temas profesionales de cómo cuando tienes un jefe o una jefa que puede llegar a ser incluso manipuladora contigo, puede llegar, ¿no? Justamente a volverse este gaslighter, ¿no? A transformar tu vida y tu percepción de la realidad, incluso tu percepción de ti mismo, a su merced, ¿no? Entonces es un tema muy fuerte, ¿no? Porque usualmente cuando tú confrontas a este tipo de abusadores psicológicos, la respuesta que vas a obtener es que nunca pasó, ¿no? Que te empiezan a decir que estás haciendo algo grande de la nada, todos los hechos que tú le presentas, incluso pruebas, pues te los batean fácilmente, vienen muchas palabras de anulación, luego viene pues obviamente toda una manipulación detrás para cubrir esa mentira y entonces a ti te hacen pensar que tú eres la persona que está loca, ¿no? Que la percepción de la realidad que tú estás teniendo no necesariamente es la correcta, ¿no? Y empieza todo un proceso de negación de la realidad, de algo que incluso tú lo viste, tú lo palpaste, tú lo sentiste, eh, y te empieza a bombardear toda esta falta, o sea, toda esta información falsa, todas estas mentiras o todo este encubrimiento, todo este sugarcoating, ¿no? Que es un término en inglés que es como el endulzarte los hechos para que aparenten no ser tan graves como son, ¿no? Para hacerte pensar o desorientarte a ti
cuando tú estás siendo la víctima de esto, ¿no? Y se los juro que a mí me llama mucho la atención porque siendo sobreviviente de abuso sexual, eh, tengo episodios en donde me ha tocado con mi psicólogo eh, llegar, ¿no? Otra vez a tenerme que reafirmarme a mí mismo que sí ocurrieron los abusos. O sea, imagínense esto, imagínense que habiendo desde ya aceptado que fuiste abusado sexualmente por X, Y, Z personas, todavía a tus 28 años, todavía a tus 30 años, eh, existió tanta manipulación por parte de tus abusadores que a la fecha todavía continúas cuestionándote o preguntándote si en verdad pasó, o si en verdad fue un abuso, o si en verdad fue esa persona que abusó de ti, o fuiste tú quien quiso acercarse, ¿no? Entonces, es un tema que se resuelve. Que cada vez que me ponía más a investigar esto, yo decía, puta, de verdad que, que es algo demasiado sensible para hablar, que no se puede generalizar o no podemos como aplicarlo de la misma forma a todos los casos, ¿no? Creo que como hombre, pues nosotros también podemos ser susceptibles a un tema de gaslighting, ¿no? Lo hablo también desde los niños que son víctimas de abusos sexuales, pero también a aquellos que se encuentran en una posición de poder emocional inferior a la de tu pareja, a la de tu jefe, a la de personas alrededor tuyo, en donde pues empieza toda esta manipulación, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de técnicas me llamaron la atención mientras iba leyéndolas? Y dije, creo que vale la pena compartirlas. ¿Qué tipos de técnicas empecé a observar en mi vida alrededor mío de estos abusadores? Y que ahorita, pues obviamente con todas estas páginas de psicología que empecé a consultar, dije, puta madre, no puede ser posible que hasta yo de pequeño ya me estaban, pues creando, ¿no? Este muro de humo, ¿no? Empiezan a negar, o sea, vamos a ver todas estas técnicas, ¿no? Pero empieza el tema de las mentiras, empieza también esta negación que alguna vez dijeron algo o que hicieron algo a pesar de que existan pruebas, ¿no? O sea, el que tú pudieses llegar, en mi caso, ¿no? Justamente hace como 2 semanas hice un live con respecto al maltrato infantil, ¿no? Y justamente un live pues para contarles un poquito de mi historia, les conté, respondiendo a una pregunta que me estaban haciendo del público, les conté pues justamente cómo sí he confrontado a algunos de mis abusadores sexuales, a otros no. Y justamente les contaba cómo en esta confrontación con una de las personas que abusó de mí, esta persona lo negó por completo, ¿no? Y esta persona negaba todos los hechos, esta persona negaba que alguna vez se me había acercado, esta persona casi que negaba que me conocía de pequeño, ¿no? Y obviamente pues tú estás tan seguro de lo que te pasó, pero empiezas también como a comprarte la otra versión, ¿no? Y empiezas a dudar de esa sanidad mental, empiezas a dudar de estos hechos, de esa realidad y te empiezas a cuestionar a ti mismo si verdaderamente lo que estás acusando a la otra persona es cierto o no. Y más cuando son temas de maltrato infantil y que ya ha pasado tanto tiempo, ¿no, brother? O sea, imagínate, pues esto pasó hace 20, ¿qué? Hace 20 años, ¿no? Entonces, el tenerte que recordar de ciertas cosas y de ciertos personajes y que todavía vengan a reforzarte que es mentira, que fue creado por tu cabeza, ¿no? Pues sí, es una batalla muy fuerte, ¿no? Pero cuando tú te topas con este tipo de gaslighters, van a ser personas que niegan que alguna vez hicieron o dijeron algo a pesar de que existan pruebas, ¿no? Muchas veces atacan lo que es cercano a ti, atacan esas personas que están cerca tuyo pues, para alejártelas, ¿no? Para alejarte de ellas y que entonces todo tu centro de atención se vuelva a ese manipulador, ¿no? Otro tema interesante que me llamó la atención de las técnicas que utilizan estos gaslighters es la confusión que te producen ay Dios, no sé cómo decirlo, como que entre que te refuerzan y no te refuerzan, ¿no? O sea, primero te atacan, ¿no? Te dicen que no eres suficiente, utilizan los miedos a tu favor, ¿no? O sea, que te siembran muchos miedos a sentirte solo, a que te van a rechazar, a que nadie te va a querer como tú eres. Y al mismo tiempo empiezan como a reforzarte cosas buenas de ti, ¿no? Entonces empieza esta como confusión de decir, bueno, pues qué chingados con esta persona. Eh, pero obviamente este refuerzo positivo lo hacen con la finalidad después de confundirte, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces pues tú te empiezas a confundir de cuál es la percepción que esta persona tiene de ti y automáticamente estás en esta línea muy fina que no sabes si lo vas a decepcionar o no, o si la vas a decepcionar o no, ¿no? Y ahorita nos vamos a meter un poquito más en esa parte. Eh, pero esta confusión que te genera
también viene acarreado como una imposición de esta persona que supuestamente cree que sabe más de ti mismo que incluso tú, ¿no? Y me pasó con una persona que fue mi jefe, no voy a decir el sexo de esta persona, ¿no? Pero me recuerdo que justamente esta persona llegaba conmigo a literalmente decirme qué era lo que yo sentía, ¿no? O sea, ponía en mi boca las palabras de cómo yo me sentía al respecto de algo, ¿no? Y me enojaba tanto, y ahorita que lo pienso me sigo frustrando bastante, de cómo llegué a aceptar este tipo de manipulación al punto en el que yo aceptaba que esa persona me conocía o me leía mucho más que incluso lo que yo me conocía de mí mismo, ¿no? Entonces, desde aquí ya empiezas a ver todas estas estrategias de manipulación en donde llegas a dudar a tal punto de ti mismo que confías ciegamente en esta persona porque aparentemente él o ella sabe más de ti que tú mismo, ¿no? Eh, Hay también mucha proyección de sus sentimientos, o sea, de la percepción de ellos mismos, lo proyectan en ti, ¿no? Colocan estos sentimientos pues inaceptables de sí mismos, los proyectan en ti, ¿no? Entonces empiezan a hacerte pensar que tú eres el culpable, a hacerte pensar que tú, ¿no? Y me meto mucho al caso de Mr. Play-Doh, ¿no? De cómo fue tal la insistencia que este cuate tuvo sobre esta niña que la niña empezó a transformarse, ¿no? En algo que no era, ¿no? Esta lady plastilina o plasticina, no sé cómo le dicen en tu país, ¿no? Pero esta lady plastilina empezó a moldearse a lo que, pues, el novio, ¿no? A Mr. Play-Doh, la empezó a moldear, ¿no? Que la volvió mucho más celosa, mucho más codependiente, la alejó de su familia, la alejó de sus amigos y empezó a proyectar en ella todas las inseguridades que él sentía de sí mismo. La empezó a volver insegura, la empezó a volver grosera, la empezó a volver abusiva, la empezó a convertir en esta energúmena ultra celosa, ¿no? Que ella lo dice, ¿no? Como ella pues no se sentía de esa forma, pero poco a poco la fueron moldeando a esto. ¿Por qué? Porque él la conocía más que cualquier otra persona. Porque él la conocía más que su familia. Porque él incluso la conocía más que a sí misma, ¿no? Y empezamos nosotros también, por lo mismo que nos sentimos en una posición inferior emocional, a dejarnos moldear por este tipo de abusadores, ¿no? Te hacen desconfiar no solo de ti mismo, sino de todas las personas a tu alrededor. Eh, y créanme que es duro, ¿no? Es duro el pensar que esto no ocurre únicamente de un sexo hacia el otro, ¿no? Conozco muchos casos de hombres que han llegado conmigo a decirme, brother, de verdad, mi novia era extremadamente abusiva psicológicamente. Y se aprovechaba, por ejemplo, del hecho de que yo fuera pues como más abierto emocionalmente o que fuera como mucho más sensible o intentaba ser más empático, pues para chantajearme, ¿no? Para tener incluso que poner en mi boca sentimientos que yo no sentía, ¿no? O para hacerme dudar de percepciones que yo tenía con respecto a la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros permitimos que alguien más tenga esta superioridad emocional sobre nosotros mismos, somos mucho más propensos a dejarnos moldear y somos mucho más propensos a desconfiar de nosotros mismos, a desconfiar de la percepción de nuestra realidad, de nuestros sentimientos, de nuestras percepciones y pues estamos completamente a la merced de estas personas, ¿no? Y ojo, no quiero, de nuevo, porque mientras lo leía también me ponía del otro lado, ¿no? Me ponía del lado del abusador y lo platiqué con un amigo ahorita y me decía, Wipe, pero es que muchas veces estos abusadores no necesariamente se dan cuenta que lo están haciendo. Y por algo es que también este podcast lo que busca más allá de simplemente ayudar a la víctima o ayudar al sobreviviente de un abuso psicológico, también lo que busca es crearle conciencia a los hombres y mujeres que empiezan a detectar en sí mismos ciertos rasgos que pueden ser atribuibles a un gaslighter, ¿no? O sea, si tú te sientes identificado no con la víctima, pero sí con el victimario, creo que es el momento también para empezar a trabajar en ti, ¿no? Y justamente este cuate, como les decía, me mencionaba, ¿no? De, pues muchas veces no es que tú te des cuenta o no es que lo hagas en ese plan, eh, pero muy detrás, ¿no? Ya cuando trabajas obviamente como psicólogo, director espiritual, lo llevas a tu mente, a tu corazón,
te empiezas a percatar que gran parte de este actuar tuyo viene de tu anhelo de control. Viene de tu anhelo de tener que controlar no solo a tu pareja, sino controlar a todo lo que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque detrás de este gaslighter, pues también hay un hombre herido o una mujer herida que tenía esta necesidad de controlar algo en vista de que, pues antes, ¿no? O de pequeño tiene alguna historia en donde, pues alguien tomó el control de ella. No sé si me explico, o sea, de nuevo, regresamos a la primera temporada, malvado herido, entendemos entonces que el gaslighter también es una persona lastimada, esto no lo excusa tampoco de los abusos psicológicos que puede hacer, ¿no? Pero cuando yo también empiezo a detectar como mi gaslighter, o cuando yo también empiezo a detectar que siendo yo un gaslighter, eh, tengo heridas en mi pasado que me convirtieron en este manipulador, que me convirtieron en este mentiroso, que me convirtieron en este controlador. Ahora que ya tengo esa información, ya soy responsable de ello. Ahora que ya tengo esta información que me hace abrir los ojos de mi historial de manipulación que tengo con todas las personas alrededor mío y no necesariamente mi pareja, eh, pues brother, o cuata, amiga, ¿no? Estás ahorita en el momento indicado para ser responsable de tu chingada vida y empezar a trabajar en esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué señales podemos observar en nosotros eh, para poder empezar a analizar pues justamente esto de si estás siendo víctima de un gaslighting, ¿no? Y justamente en estos perfiles de psicología que me puse a investigar, pues justamente decía, ¿no? Que normalizaste que hay algo malo en ti, ¿no? Esa es una de las primeras señales que tienes que observar si estás actuando a la merced de alguien que te está manipulando, ¿no? Ya normalizaste que hay algo malo en ti. ¿Por qué? Porque existe tanta anulación de ti, tanta anulación de tu sanidad mental, tanta anulación de tu percepción de los hechos. Existe también tantos mensajes negativos de anulación hacia ti mismo, pues que ya lo normalizaste, ¿no? Normalizaste entonces que existe algo malo en ti. Por el otro lado, empiezas a cuestionar y a dudar de ti mismo, de tus valores, de tus creencias. ¿Por qué? Porque te hacen dudar de ti, te hacen dudar de tu memoria, te hacen dudar de tus percepciones. Esta persona pretende que sabe más de ti que incluso tú mismo, como lo decíamos antes, ¿no? Vemos también cómo, como parte de estas señales de si alguien está haciendo gaslighting contigo, es que tu autoestima se empieza a bajar cada vez que estás con esa persona, ¿no? La percepción que tú tienes de ti mismo, empiezas a observar cómo se empieza a reducir mientras más te acercas a este tipo de gente, ¿no? Vives atrapado en una culpa, ¿no? Aparte de que te mienten constantemente, aparte de que te hacen dudar de toda la realidad, te atrapan en una culpa constante. ¿Por qué? Porque este mismo manipulador o esta misma manipuladora, como está constantemente reafirmándote y luego lo decepcionas o la decepcionas y no sabes cómo complacerlo y está en este juego en donde como él sabe más de ti que tú de ti mismo, ¿no? Te tiene tan a esa merced que te atrapa una culpa por dentro, ¿no? Te sientes constantemente a que como todo o hay algo malo en ti, manejas o llevas una cruz de culpa gigantesca en ti mismo, ¿no? Frecuentemente lo estás decepcionando o la estás decepcionando, te mienten muchísimo, tus miedos son usados en tu contra, ¿no? Obviamente las personas que hemos sido abusadas psicológicamente desde pequeños, también tenemos, ¿no? O sea, miedos muy grandes al rechazo, al abandono, a no ser merecedores, tenemos también muchas heridas de vergüenza, muchas heridas de culpa, y estas heridas muchas veces pues son utilizadas, o estos miedos a volver a caer en estas heridas, son utilizados por estos manipuladores o estas manipuladoras para mantenerte a su control, ¿no? Para mantenerte entonces justamente a la merced. ¿Por qué, brother? Porque quien tiene la información tiene el poder. Quien te hace pensar que la información que tú estás teniendo es diferente es esa persona que tiene el poder sobre ti, ¿no? Entonces, a medida en que estos abusadores empiezan a cambiar la percepción de tu realidad, a mayor medida van a tener control sobre tu vida, ¿no? Entonces, por este mismo control que tienen sobre ti, te empiezas a sentir pues mucho más aislado, ¿no? Empiezas a sentir que tus amistades no están cerca, empiezas a sentir que la única persona cercana a ti es tu abusador, eh, te empiezas a cuestionar todo, pero sobre todo lo que más cuestionas es tu sanidad mental, ¿no? ¿Por qué? Porque es una repetición constante de que estás loco, que estás loca, que eso te lo inventaste, que nunca te abusaron, que tú querías, ¿no? Que
que automáticamente tú también empiezas a cuestionar esta sanidad mental y empiezas a excusar también el comportamiento de esta persona, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que me llamó mucho la atención, y que pensé, bueno, yo creo ok, ya hablamos de esta realidad, ya hablamos de cómo el gaslighter también es una personería, ya hablamos de estas señales para detectar si estoy siendo víctima de algún gaslighter, estas técnicas también que utilizan estos manipuladores emocionales para que las tengamos en cuenta. Pero luego vi un video de TEDx de esta mujer que se llama Ariel Leve, así se escribe, Ariel Leve. El título se llama How to Deal with Gaslighting. ¿Cómo puedo lidiar con el gaslighting? ¿No? Y ella justamente te va explicando cómo poder trabajar este tema en ti, eh, para que no te afecte, ¿no? Toda esta manipulación emocional. Perdón, mis perros ahorita están ladrando muchísimo, pero vamos a intentar a que todavía se escuche, ¿no? Lo peor es que ladran al lado de la puerta, entonces me sacan de quicio. Pero bueno, no es la primera vez que escuchan a mis perros. Entonces, aquí, ella es, ay Dios, ¿cómo sería esto? Ella trabaja en creación de artículos, escribe en la prensa y así en Estados Unidos. Y es periodista, ahí está la palabra, perdón, es que entre todos los ladridos de mis perros ya me estoy descontrolando un poco. Pero esta periodista, Ariel Leve, pues justamente da una plática en TEDx de cómo nosotros podemos lidiar justamente o cómo podemos crear estrategias para ayudarnos a nosotros a desarraigarnos de estos gaslighters, ¿no? El primer consejo que ella te da es remain defiant, ¿no? Primero es permanece desafiante. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como estamos constantemente bajo esta manipulación, que nuestra percepción de la realidad es mentira, que a ti no te abusaron, que tú eras el que lo quería, que tú de pequeño eras el que lo estaba buscando, que esa persona, pues tú fuiste la que se le acercó, yo no sé, ¿no? Permanécele fiel a la versión de tu historia, ¿no? El abusador siempre te va a hacer pensar y va a negar, aunque existan hechos, aunque existan pruebas, que lo que hizo es cierto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues, justamente ser desafiante a esto y serle fieles a nuestra versión y a nuestra percepción de las cosas. Eso es lo primero. Lo segundo es que ella dice, recognize there will never be accountability. Tenemos que reconocer que nunca va a existir una responsabilidad o que nunca van a tomar responsabilidad de lo que ellos hicieron, ¿no? No van a aceptar sus acciones, no van a responsabilizarse de ello. No, ellos nunca te van a poder contestar con lógica o con razón. Entonces, cada vez que yo estoy intentando desafiarlos y cada vez que yo estoy intentando hacer que esta persona me diga la verdad y que me deje manipular, pues obviamente me voy a decepcionar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo siendo víctima del gaslighting y aceptando que tal vez emocionalmente esta persona tiene poder sobre mí, cuando esta persona no se hace responsable de aquello que me hizo, de aquello que dijo, pues obviamente me va a afectar muchísimo, ¿no? Porque entonces no solo yo me siento que yo no tengo bien la percepción de las cosas, yo voy a empezar a sentirme loco o la loca o el que está mal, ¿no? Pero aparte me empieza a doler, y justamente esta chava lo dice, ¿no? Que muchas veces tu historia de abuso, ya sea emocional, físico, sexual, duele, pero duele mucho más el tener que lidiar con los efectos posteriores, que es la negación de todos esos hechos, ¿no? Que es esa manipulación a hacerte pensar que a ti no te ocurrió, que es esta negación a hacerte pensar que tú te lo estabas buscando, ¿no? Muchas veces es eso lo que duele mucho más que incluso la historia de abuso, ¿no? Entonces, lo segundo que te dice, lo primero que te dice es, bueno, permanece desafiante, séle fiel a tu historia. Lo segundo es, reconoce que no va a haber un reconocimiento de responsabilidad, por parte de tu abusador, que nunca lo va a aceptar. Lo tercero es, let go of the wish for it to be different. Déjalo ir, ¿no? Deja ir el pensamiento o el deseo de que pues, todo esto fuera diferente, ¿no? Deja de buscar o de pretender que esa persona te va a escuchar. Deja de buscar o pretender que esta persona te va a dar la razón. Deja de buscar o pretender que esta persona va a aceptar, pues su responsabilidad, ¿no? Es mejor dejarlo ir.
Dejarlo ir y entender que esta persona simplemente se va a hacer la loca o la estúpida el resto de su vida y que simplemente a ti te va a tocar lidiar con esta realidad aunque esta persona no lo quiera aceptar, ¿no? Lo cuarto, o el cuarto consejo que ella te da es develop healthy detachment, ¿no? Desarrolla, en este caso, pues una forma saludable de poderte desarraigar de este abusador, ¿no? El problema está en que, pues obviamente esta persona que tiene un poder sobre nosotros siempre va a ver la forma en la que nos va a jugar la vuelta, ¿no? Siempre nosotros, como personas abusadas psicológicamente, vamos a estar en una necesidad de validación, ¿no? Y nos volvemos unas personas que constantemente no vamos a permitir cometer errores, ¿no? Que constantemente vamos a ser vigilantes que las cosas sean claras, ¿no? No hay espacio para el error, no hay espacio para la duda. Eh, y entonces, ¿qué es lo que nos dice esta persona? ¿Qué es lo que nos dice esta periodista? ¿No? Que tenemos que buscar métodos saludables para podernos desarraigar de esto. ¿Por qué? Porque el desarraigarme de mi gaslighter no necesariamente implica que me voy a desarraigar completamente de esa persona, ¿no? Parte de lo que decíamos en este podcast cuando hablábamos de perdonar a mamá, de perdonar a papá, de perdonar pues a tus exparejas, es que muchas veces las personas van a seguir a lo largo de tu vida. O sea, creo que uno de los problemas que tiene nuestra generación del siglo XXI es que pretendemos pues que todo es desechable, incluso la familia, ¿no? Que todo es desechable, que todas las personas alrededor nuestro son desechables porque como son tóxicas, entonces las alejo de mi vida y pretendo encerrarme en una burbuja de antitoxicidad, ¿no? Entonces lo que te dice esta autora es que te recomienda ver, o sea, existen formas de alejarte saludablemente de este tipo de gente, pero no necesariamente implica como el matarlas de tu vida, ¿no? El simplemente enterrarlas y pretender que nunca existieron y matarlas, ¿no? O sea, matarlas en vida. Entonces, pues justamente esto es lo que ella te va diciendo, ¿no? El serle fiel, pues justamente a tus hechos. Ella, pues obviamente ella es periodista, entonces te dice que lo escribas, ¿no? El quinto consejo que ella te da después de generar o buscar con un psicólogo las formas saludables de poderte desarraigar de estos gaslighters es que te dice, pues bueno, escríbelo, organízalo, ponlo en papel, repítete a ti mismo que lo que ocurrió, pues en efecto sí fue real y que lo puedes trabajar, ¿no? Eh, Valida esa realidad, aunque sea desechado por tu mismo abusador. Valida tu versión de la realidad, aunque ninguna otra persona probablemente te vaya a creer, ¿no? Entonces, estos son como los 5 consejos que Ariel Leve nos da, pues justamente para aquellas personas que estamos pasando por un momento de gaslighting, para aquellas personas que pues de pequeños también pasamos por cierto gaslighting por parte de nuestros abusadores, por parte de nuestros papás, por parte de personas que tienen un poder emocional superior a la nuestra, es serle fiel a la versión de tu historia y date la oportunidad también de reconocer aquello que tú sí viviste, que tú sí percibiste, que tú sentiste, ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto con mucho cuidado, ¿no? Tampoco es caer en esta, como les digo, no quiero dar argumentos generalizados, ¿no? Y caer tampoco en una soberbia, porque siempre hay dos lados de la historia, ¿no? Pero sí creo que siendo específicamente víctima de un abuso psicológico de este nivel, pues aquí hay unas pequeñas herramientas para que tú también empieces a trabajar justamente en esto, ¿no? Entonces, brother, este episodio salió más largo de lo que yo esperaba. Vamos ahorita sí a ponerle fin a esto. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales como @unpodcast, @no puedo solo, suscribirte a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre y te voy a dejar una canción que a mí la verdad es que me fascina. Ya les dije, a mí me encanta esto de bailar de cachetío, ¿no? Entonces, la recomendación musical de hoy va a ser, se llama Algo Diferente de Timo. Mis hermanos, nos vemos el otro lunes. Hasta luego.